Muy buenas tardes, mis amados guardianes del diseño profético. Quien les habla, Mabel Burgos, de aquí de Argentina, de la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. Y les saludo cordialmente en esta tarde especial, donde vamos a tener una enseñanza que ha salido del corazón del Padre. Y es una enseñanza preciosa que todos debemos tomar por obra. Y tiene como título El Ministerio de la Reconciliación. Es un ministerio precioso en el cual todos tenemos que estar enfocados en este ministerio. Y, y, y en esta tarde quiero agradecer también a nuestra coordinadora, la profeta Zaira García, y nuestra amada apóstol Gabriela Delgado, de la Red Apostólica y Ministerial Tomando Naciones. Y aquí estamos con los guardianes en la formación ministerial, así que estamos todos los lunes con diferentes enseñanzas. Va a notar que cada lunes hay una profeta diferente y bueno, que trae unas enseñanzas poderosísimas para la formación de los ministerios. Y en esta tarde vamos a dar comienzo a esta enseñanza maravillosa del Ministerio de la Reconciliación. Como siempre digo, tome lápiz y papel y vaya anotando los textos bíblicos, que son muy importantes para después nuevamente leerlos, porque el Señor sigue ministrando nuestra vida. Cuando volvemos a leer el texto bíblico, cuando volvemos a revisar toda la enseñanza, Dios tiene cosas nuevas para darnos a través de la revelación. Y en esta tarde vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, ¿sí? Todos nos hemos reconciliado con Yeshua en su momento y bueno, y vamos a ir a una introducción en esta tarde. La reconciliación es el corazón mismo del Evangelio. El pecado rompió la relación entre Dios y la humanidad, pero por medio de Cristo, Dios tomó la iniciativa de restaurar esa relación y no se detuvo allí. Nos hizo partícipe de una misma obra, confiándonos un mensaje y un ministerio. Este estudio recorre el pasaje central de Segunda de Corintios, capítulo 5, y otros textos que iluminan qué significa ser embajadores de Cristo y vive reconciliado para reconciliar y vivir reconciliados para reconciliar. Esto quiere decir que somos reconciliados, todos aquellos que hemos aceptado a Yeshua, somos reconciliados. Y a su vez, reconciliar a muchos que todavía no conocen esa reconciliación con Yeshua. Y el texto base, vemos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto me hace recordar a mi testimonio personal. Recuerdo cuando fui reconciliada por Yeshua. Llegué en un día que no recuerdo a los pies de Cristo. Y mi primera madre espiritual, un día de semana, recuerdo que estábamos sentadas en la escalera del altar de ahí de la congregación, de la casa de oración, donde tomé la decisión, porque me dijo, ¿quieres aceptar a Yeshua? ¿Quieres aceptar en tu corazón? Y mi decisión fue sí, me quería reconciliar con Yeshua. Y me hace recordar mucho este texto bíblico.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas, todas. Y nueva criatura es. Somos nueva persona. Las cosas viejas pasaron, Yeshua nos perdonó todo, nuestra rebelión, todo aquello que traíamos como bagaje. El Señor dice que no hace más memoria de ello, que Él la sepultó allí en las profundidades de la mar. Así que qué importante es esta palabra. Las viejas cosas pasaron. Hay cosas que viene del pasado, que más adelante lo vamos a desarrollar, que tenemos que dejarlo, ¿sí? Que dejarlo, porque ahí ya empieza otra enseñanza, ¿no? De ir más a lo profundo. Pero hoy vamos a estar, el llegar al Señor, el reconciliarnos al Señor. Este ministerio es tan precioso. Cuando yo entendí este ministerio de la reconciliación, en mi espíritu está en poder hablar de Yeshua a todas personas, aquellas que no conocen el amor del Señor, ¿sí? Y todo proviene de Dios, todo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó a nosotros. Nosotros tenemos ese encargo de parte de Yeshua de poder llegar a reconciliar a muchos. En este tiempo tan difícil, donde todo se torna difícil, hay muchas personas que están pasando por mucha necesidad, tanto espiritual, material, físico, y nos encontramos cada día con este tipo de vidas que están siendo atormentadas. Y qué importante es llevar este ministerio de la reconciliación en Yeshua. Maravilloso. Y seguimos con el mismo versículo de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21, y el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no vino por algunos, vino por toda la humanidad. Y si vamos al versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Embajadores, somos embajadores. Tremenda palabra. Y sabemos lo que un embajador, cuál es su asignación del embajador en cada nación. Vemos embajadores en Colombia, vemos embajadores en diferentes países, en Venezuela, en Perú, Ecuador, Estados Unidos, en Europa. Hay un embajador que nos representa. Aquí en Argentina hay un embajador de todas las naciones que representan a su nación. Qué tremendo. Y nosotros debemos de representar a la nación de Cristo, a la nación de Yeshua. Somos representantes. Amén. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Que no te olvides de darme un like y deja en los comentarios alguna petición, alguna pregunta. Lo puedes escribir ahí en los mensajes. Embajadores. Al que no conoció pecado, dice, reconciliados con Dios. Dice, y el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero él padeció allí en el madero y por la iniquidad, por la, por la rebelión y por el pecado. Mira cuánto padeció Yeshua allí en el madero, por tu vida, por mi vida, por toda la humanidad, por aquel aún más asesino
por aquel que hizo tremendas cosas, pero no estaba el Señor en su vida, sino que estaba el enemigo, el ilegal. Por eso es tan importante en la actualidad evangelizar, ir a evangelizar primeramente nuestra familia, evangelizar nuestra familia, el amor de Yeshua hacia los nuestros primeramente, y así poder ir en diferentes lugares llevando el mensaje de las buenas nuevas. Y esta enseñanza se divide en 5 partes. Y la primera parte, la parte número 1, es el origen de la reconciliación, obra de Dios. Y vamos a ir, el texto es enfático. La reconciliación no nace del esfuerzo humano, sino de la iniciativa divina. Yo no voy a buscar a Yeshua, yo no voy a buscar a Dios, porque no buscamos, sino Él viene hacia nosotros. Y qué maravillosa esa palabra. Si bien aquel día yo tomé la decisión, es porque Dios, en su misericordia, me estaba trayendo con lazos de amor. Y no en ese momento, sino haciendo memoria. Muchas veces Él tocó a mi puerta y no le acepté, porque Dios usó diferentes personas para ministrarme, diferentes hermanos, hermanas, para invitarme a los pies de Cristo, pero no era el tiempo. Pero después, con el correr de los años, me di cuenta que Él me amó desde el vientre de mi madre y me guardó, me protegió desde allí, desde el vientre, siendo embrión. Él me tenía en su amor. Y pude llegar a los 30 años, pude llegar a los pies del Señor. 30 años antes del momento que nací, Dios guardó mi vida, me libró de la muerte. Estuve a punto de morir a los 3 meses de nacido. Un testimonio tremendo me contaba mi mamá. Cuando los médicos no me encontraban nada y yo estaba muriendo, pero la mano del Señor, la mano del Todopoderoso estuvo ahí conmigo y me salvó. Sufrí accidentes de muerte. Ahí estaba el Señor, me salvó. A los 5 años me atacó un perro y me mordió, que casi me deja sin vistas. Ahí estuvo el Padre cuidándome y no me sucedió nada. Y así tengo muchísimos testimonios de que el Señor, antes de recibirlo como mi único Salvador, mi único sanador, Él ya me cuidaba. Y a muchos le ha sucedido esto. En una oportunidad, siendo adolescente, decía, pero ¿por qué me pasan tantas estas cosas? Y recuerdo que una vez golpeé la puerta de un sacerdote y, y abrió la puerta y digo, necesito hablar, necesito confesarme en la iglesia católica. Espera un momentito. Y recuerdo que al rato salió y me trajo una Biblia católica. Lea esto y después vuelva. Y yo digo, pero ¿qué le pasa si yo necesitaba hablar? Necesitaba contarle lo que me estaba sucediendo. Y me fui con el libro que creo que por ahí anda todavía entre tantos libros que tengo. Y lo leí así nomás, pero no me resultaba. No sentía esa necesidad de leerlo. Y recuerdo que donde trabajaba una hermana en Cristo, me dijo un día, Jesús te ama, te invito a las reuniones. Y no fui. Y así, muchísimas veces fui invitada, pero no era el tiempo, sino que el tiempo era los 30 años de reconciliarme con el Padre, reconciliarme con Yeshua. Y ahí comencé una vida preciosa hasta el día de hoy.
que siempre me ha guardado, siempre me ha sustentado, siempre me ha fortalecido, siempre me ha sanado, porque Él me me rescató del pozo, me rescató de las tinieblas. Y qué maravilloso es recordar hoy, en este día, todas las cosas maravillosas que Jesús hizo en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes que tienen a Yeshua. Por eso hoy les aliento a evangelizar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Que el Señor te bendiga. Todo esto proviene de Dios. El ser humano no reconcilió a Dios consigo, sino que Dios, en su amor, reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Dios, el Padre, el Eterno, Elohim, envió a su Hijo por toda la humanidad. No sé si nosotros, en el lugar de Dios, nos dice, tomamos la decisión de entregar un hijo para salvar la humanidad. No sabemos si tendremos esa tan grande responsabilidad, tan grande amor por entregar un hijo, por la salvación de la humanidad. Porque, wow, si nos tocan un hijo, wow, si le pasa algo a nuestro hijo, estamos ahí guardándolo, cuidándolo, amándolo. Yo no sé si podría, si soy sincera. Y Él entregó a su hijo, por ti, por mí, con tanto amor. Cada vez que recuerdo el padecimiento que sufrió Yeshua en el madero por mi vida, por tu vida, se me caen las lágrimas y puedo entender qué amor tan grande que no se puede comparar con nuestro amor. Que el Señor te bendiga en esta tarde y que este mensaje nos haga reflexionar muchísimo, porque es una tarde de reflexionar sobre este ministerio de la reconciliación. Y vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Maravilloso. Y todos nosotros en su momento fuimos enemigos de Dios. En algún momento fuimos enemigos de Dios, porque nos rebelamos, porque le negamos, pero Él conoce nuestro corazón. ¿Cuántas veces negamos a Yeshua? Lo hemos negado muchas veces. Aún estando en el camino, hemos negado a Yeshua por nuestra actitud, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones. Hemos negado al Señor. Que Dios nos ayude y nos permita no negarle, sino amarle y aprender a ver con sus ojos, aprender a sentir con su corazón y poder tener pensamientos de paz y no de mal. Que el Señor te bendiga en esta tarde. La gloria y honra sea para nuestro Padre. Y si vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada gota de sangre que derramó allí en el Calvario por nuestra vida, por la humanidad, por aquel que mata, por aquel más horrendas cosas que haga, por esa persona que el Señor padeció en el madero. Cuánto nuestro corazón tiene que estar agradecido
de este sacrificio en el madero por nuestras vidas. Y lo negamos muchas veces, lo negamos, cuando no buscamos la plenitud en aquel que lo dio todo, en aquel que redimió la muerte allí en el Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, porque nosotros no morimos. Este cuerpo sale, este cuerpo donde está el Espíritu Santo, va a tierra, pero nuestro espíritu no, no, amados, vamos a un mejor lugar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que cumplir esta asignación del ministerio de la reconciliación, del ministerio precioso de llevar las buenas nuevas a los afligidos, a los quebrantados, a los encarcelados, a los oprimidos, a los enlutados. Y hoy cada vez va a haber más personas así en esta situación, muchas personas en situación de calle, muchas personas con enfermedades. Los hospitales están terribles en los hogares de los adultos mayores, donde no tienen familia y van a esas residencias porque no tienen quien los cuide, o aún familias llevan a sus padres a las residencias porque no pueden seguir cuidándolos porque necesitan un cuidado intensivo. Ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde nos tenemos que movilizar llevando una palabra, esta palabra gloriosa, este ministerio de la reconciliación a todos esos abuelos, aquellos que están encarcelados, privados de la libertad, a las familias que están haciendo el enemigo estragos en los jóvenes, en los niños. Allí tenemos que estar. Somos embajadores. Tenemos que ser buenos representantes de Yeshua en todo ámbito que nos movamos, en todo lugar. Hay mucho trabajo en este tiempo. Hay que servirle a Yeshua y vas a hacer gran recompensa. Vas a recibir unas recompensas tremendas. Lo digo por testimonio propio. He sido recompensada. Siempre. El Señor suple mis necesidades. Siempre. Suelta los recursos en mis viajes, cuando tengo los movimientos territoriales. Y para la gloria del Padre, que mi familia es muy, muy grande, tengo muchísimos primos. Y este fin de semana, en mi estado de WhatsApp, una prima que tengo en la provincia de Buenos Aires, subió en su estado que estaba en una congregación. Y me puse tan feliz, dije, gracias, papá, gracias, Señor, porque llegaste al corazón de mi prima, porque llegaste a la reconciliación, porque su mamá el año pasado había fallecido, había ido con el Señor, porque todas mis tías por parte de madre aceptaron a Yeshua. Mi Dios, en su misericordia, su amor, usó mi vida. Y así sucesivamente, los hijos de mi tía, todas mis tías, van llegando a los pies del Señor. Y esto es maravilloso, contarlo, compartirlo como testimonio. Y me pone muy feliz. Así como llegué a los pies de Cristo en un momento difícil de mi vida, en un momento de soledad, de tristeza, porque siempre pasa así. Cuando estamos bien no vamos a buscarlo. Nosotros no buscamos, hay que ser sinceros. Él nos busca, Él nos prepara el camino y pone a las personas correctas para que nos lleve de las manos a los pies de Cristo. El Señor te bendiga esta tarde. Regálame un like.
y, y vamos a continuar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Antes de ser ministros de la reconciliación, fuimos primero destinatarios de ella. Nadie puede ofrecer lo que no ha recibido. La reconciliación se predica desde la experiencia de haber sido reconciliado. Testimonio. ¿Cuántos testimonios tenemos de cuando fuimos reconciliados? Acuérdate de aquel momento de tu reconciliación y agradecele al Padre ese momento precioso de tu reconciliación. Y yo doy gracias al Padre porque muchos nacieron en el Evangelio, porque sus padres fueron pastores. Y recuerdo una vez la hija de hijos de unos pastores, una hija de un pastor dijo, yo no conozco el mundo, pero me gustaría conocerlo. Y mi respuesta le dije, no pierdes nada. Lo que el mundo ofrece no es bueno. Quédate en este lugar. Es el mejor lugar que Dios ha permitido que naciera, en la cuna del Evangelio. Sírvele al Señor. Esta joven quedó así sorprendida. Digo, es el mejor lugar que Dios ha permitido que nacieras, que te criaras. Y hoy sos una hermosa doncella. Sigue sirviéndole al Padre. No tienes nada que buscar en el mundo. Y fueron unas palabras muy eficaces, porque después no la vi más a esta hija de pastores, pero que sé que hoy en la actualidad está llevando adelante un ministerio pastoral. Así que agradecida con el Padre siempre de poder dar un consejo del ministerio de la reconciliación. Y muchas vidas que aceptaron a Yeshua, hoy le están sirviendo al Padre. Son pastores, son profetas, otros que el Señor los arrebató del mismísimo infierno, que hoy le están sirviendo al Padre. Como no agradecer al Padre de esta reconciliación preciosa, de este ministerio tan importante que muchas veces lo dejamos de lado. No medimos el amor que tiene el Padre hacia nuestras vidas. No lo podemos medir, es sin medida. No es sin medida. No lo podemos medir en absoluto. Ese amor tan maravilloso. Que el Señor te bendiga. Y la parte 2 de esta enseñanza, nueva criatura, la base de todo ministerio. Hay una base. El versículo 17 antecede al tema de la reconciliación. Por una razón, solo quien ha sido transformado puede ser instrumento de transformación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nuevamente, no hay que traer a memoria siempre lo de atrás, ¿no? Sino cuando sea para testimonio. Para testimonio. Porque si yo recuerdo las cosas pasadas y me trae tristeza, es porque hay una parte de mi vida que no está sana, porque el dolor, y ese dolor, esa espinita, ese aguijón hay que sacarlo, ir a los pies de Cristo y entregarlo. Y Señor, sáname,
Yo recuerdo que estando en el Señor, ya que todas las atardeceres me sentía muy triste, me entraba una sensación de soledad muy horrible y no podía saber, no podía entender por qué estaba en esa situación de esa tristeza que tenía que estar acompañada, porque sentía una sensación que es inexplicable, mis amados, inexplicable. No me les puedo explicar lo que siento. Y comencé a orar y me encerré con el Padre y dije, Señor, necesito que tú me reveles por qué me siento en esta situación tan sola, tan triste. Y orando me trae un recuerdo de mi infancia. Recuerdo que mi mamá se había mudado, o sea, se había trasladado a otra provincia. De la provincia de Córdoba, de Argentina, se había trasladado a la provincia de Buenos Aires a trabajar. Seguramente estábamos pasando por una situación económica difícil, donde mi mamá tuvo que salir a trabajar y fue a trabajar a una casa de familia en Buenos Aires. Y a mí no me habían dicho nada. Y yo quedé con mis abuelos, mi papá y una tía, que es la que siempre visito en la provincia de Mendoza, que es la última hermana que está quedando de 7 hermanas y de 10 hermanos, de 2 hermanos, la última, el último eslabón y, y me quedé con ella y yo le preguntaba por mi mamá y nadie me decía nada, yo tendría 5 o 6 años, no recuerdo. Y yo las tardecitas me sentía muy triste, porque yo extrañaba a mi mamá y nadie me había dicho nada. Y cuando vino ese recuerdo a mí pude entender por qué mi tristeza había sufrido abandono, Dios, un espíritu de orfandad. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por esa situación, esos espíritus de orfandad, de abandono, de tristeza, de angustia, que a veces no sabemos por qué vienen a nosotros y nos hace sentir tan mal? Y ahí puede entender, Señor, sáname, sáname esta área, sáname, Señor, yo necesito ser libre. Y hice un auto restauración, auto liberación, y me pude liberar de eso tan triste. Y lloré amargamente, créame. Lloré, 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 y Señor, perdono a mi mamá, perdono a todo aquello que me trajo dolor, porque tenemos que soltar el perdón. Mi mamá no se dio cuenta, aquellos adultos no se dieron cuenta del daño que estaban haciendo en mis sentimientos, en mis emociones. No sabía y pude sanar. Hoy puedo estar sola, disfruto de los momentos en soledad, porque no estoy en soledad, porque estoy con Yeshua, porque Él llenó esa área, Él me sanó esa área en mis emociones. Yo no me siento sola, me siento gozosa cuando estoy sola porque estoy con Yeshua y puedo hablar abiertamente como estoy hablando con ustedes esta tarde. Y le hablo en voz audible, y a veces escucho esa voz audible de parte del Padre. Y yo sé que me ama, y le amo. Yeshua te ama. Ese amor que siente por tu vida, nadie lo puede sentir, porque no se puede comparar. El amor que sobrepasa el temor y cubre multitud de pecados. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Y si vamos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él hace nuevo todas las cosas. Él hace todo nuevo en nuestra vida. Tenemos que creer en esto. Vale la pena servir. Vale la pena buscarle cada día. Vale la pena
tomarse de la mano de Yeshua y Él no te va a soltar. Y si vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14, 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Perfecto, te bendiga. Qué importante, perdón, qué importante que es la reconciliación. Todos pasamos por esto, por la reconciliación. Es para meditar en esta tarde, es para reflexionar qué estamos haciendo. Estamos detenidos, estamos callados, estamos en silencio profundo, que no podemos llevar adelante este ministerio de la reconciliación. Muchas veces te vas a decir, pero yo no me animo, pero no me atrevo, porque me da vergüenza. La vergüenza no es de Dios. La vergüenza la pone el enemigo para que tú te calles y no proclamas las buenas nuevas de salvación y vida. Porque hay muchas personas que son muertos en vida, muerto espiritual. Y hay muchos hijos que están apartados. Yo me muevo en un lugar donde hay muchos que se han apartado del Señor y sus vidas están siendo tremendamente difíciles, muy difíciles. Pero uno tiene que ir a una con el amor de Yeshua. Y tengo compañeras que estoy estudiando, y tengo compañeras, hijas de Dios, que están en ese proceso de transformación. Y, y cómo me doy cuenta cuando hablan. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y están en proceso de transformación. Pero uno no las puede juzgar, sino hablar con amor, demostrar el ministerio de la reconciliación. No juzgar. Aquí la reconciliación tiene una doble dirección, vertical con Dios y horizontal entre personas y pueblos. No hay ministerio de reconciliación genuino que solo enseñe paz con Dios, pero descuide la paz entre hermanos. Bueno, tremendo. Una reconciliación genuina no solo enseña la paz con Dios, pero descuide la paz entre hermanos. No tenemos que descuidar la paz entre hermanos. Y vamos a encontrar en diferentes congregaciones diferencias entre hermanos. Yo lo he notado, lo noto. ¿Qué? Y hermanos, que se han puesto de jueces, y esto no es agradable. Mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, mis amados, sin ser jueces. Tenemos que transportar la paz de Dios. Y vamos a la parte 3 de esta enseñanza, embajadores de Cristo. El versículo 20, siempre enfocándonos en el 2 de Corintios, capítulo 5.
El versículo 20 usa una imagen diplomática, embajadores. Un embajador no habla por sí mismo, ni representa sus propios intereses. Representa a quien lo envía, como hablamos al principio. Ser embajador de Cristo implica autoridad delegada y a la vez total dependencia del que envía. Yo no dependo de, de mí mismo, dependo de Yeshua. De Yeshua. Como le decía al principio, ¿cuál es la asignación de un embajador en cada nación? No depende de sí mismo, sino de quien lo envía a cada nación con una asignación. Y así en el plano espiritual, tú eres un embajador, tú eres una embajadora y tienes una asignación. No depende de ti mismo, no dependo de mí mismo, sino del que me envía. Y el que me envía es poderoso. Y el que me envía tiene un propósito, no en mis propios intereses, sino en el interés por aquel que necesita. Ser embajador de Cristo implica autoridad delegada, autoridad. Tú tienes una autoridad, mis amados, una autoridad que viene del cielo, una autoridad divina, y es la soberanía del Padre. Total dependencia del que envía. Dependemos solamente de su ayuda. En todas las áreas de nuestra vida, yo dependo del Padre. Mis fuerzas dependen del Padre. Y cada día que me levanto, el Señor, dame fuerzas, dame sabiduría, dame aún mayor conocimiento en todas las áreas. Dame sabiduría en esto, dame sabiduría en todo. Y Él te la va a dar. Si hay alguno falta de sabiduría, pídasela al Padre. Así lo declara la palabra. El libro de la vida es la palabra del Señor. Es el libro diario de nuestra vida. Ahí tenemos todo para cada necesidad. Y Dios te habla a través de la palabra todos los días. El Señor está contigo porque te habla a través de la palabra. Nosotros con mi esposo todas las mañanas nos unimos en oración y pedimos una palabra y el Señor nos habla de una manera tremenda cuando nos tiene que direccionar, cuando nos quiere enseñar, cuando nos quiere reprender en algo, porque esto obra así la palabra del Señor. Redarguye, enseña, capacita, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce la necesidad de nuestra vida. Él sabe cuando estamos en peligro, nos advierte a través de la palabra. Esto es lo que sucede. ¿Sí? Como embajadores de Yeshua, tenemos que depender de quién nos envía. Y si vamos al libro de Mateo 5:9, dice su palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores, no chismosos, no llevando fábulas inventadas, porque también habla el Señor. Tengamos mucho cuidado. Pacificadores, no alborotadores, pacificadores, no confrontadores, que nos confronta, que nos confronte la palabra con nosotros mismos. Seamos confrontados, que muchas veces nos confronta la palabra y nos sentimos como que algo sucede dentro nuestro. Seamos celosos, seamos cautelosos. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Pacificador. Y ya vemos las bienaventuranzas. Si vamos al libro de Mateo 5, vemos todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Y en este momento el Señor te dice, bienaventurados los pacificadores. Dios pacificador.
La blanda respuesta aplaca la ira, muchas veces te van a faltar al respeto, muchas veces te van a levantar. La blanda respuesta aplaca la ira. Proverbio muy fundamental en nuestra vida que tenemos que llevar constantemente en nuestra memoria, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si vamos al libro de Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Gloria a Dios. Y